Buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión del CISG. Es la sesión de agosto, la recorrimos una semana por temas de logística, pero bueno, todos sean bienvenidos. Hoy la maestra Julieta Rodríguez nos va a hablar de un tema que denominado modelo de clasificación de episodios depresivos y esquizofrénicos. Eh, la maestra Julieta Rodríguez Ruiz es egresada de la carrera de Ingeniería de Software con la tesis Simulador Cardiopulmonar utilizando un enfoque de IoT en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Recién nos comentaba que eso lo presentó en un evento de la red MIS, que es Conisoft. Posteriormente, egresa a la maestría de Ciencias del Procesamiento de Información con el tema de tesis Clasificación de episodios depresivos, a un enfoque de comparación de tiempo y actualmente es candidata al doctorado en Ciencias e Ingeniería por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, es candidata con la aplicación de aprendizaje automático para la clasificación de pacientes esquizofrénicos y depresivos. Eh, Creo que el tema está interesante y muy de moda, entonces yo creo que lo que nos va a presentar ahorita la maestra y casi doctora, esperamos que ya muy pronto doctora, creo que va a estar por demás interesante. Entonces, hasta ahí voy a hacer la presentación y voy a cederle el control a la maestra para que pues nos empiece a explicar y que todos pues entendamos qué es la forma en que abordó estos problemas, que creo que tienen mucha extrapolación a otras cosas. Entonces, maestra, bienvenida, muchas gracias por aceptar participar y todo suyo el foro. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que estamos por aquí presentes, a Francisco por la presentación y también pues por invitarme. Aquí también está el doctor Sudel, que fue de las personas que me promovió para estar participando por aquí. Muchas gracias. Pues hoy quiero platicarles de esto que ya hemos dado ahí un poquito de introducción, que es mi tema de tesis. Este, ¿Me avisan, por favor, si todo está correcto, si lo ven? Em, Sí, sí se ve. sí, ok, gracias. Entonces, la idea es para tratar de platicar lo más sencillamente posible y platicándoles también basándonos, me da gusto que seamos ingenieros de software, la mayoría, o creo que todos, porque me voy a basar también mucho como en el proceso que seguí y pues nosotros como ingenieros de software somos muy amantes de los procesos, siempre digo yo eso. Este es un trabajo que he estado ya, yo creo que implementando desde hace 5 años más o menos. El de la maestría saqué un modelo de clasificación solamente para episodios depresivos contra episodios de personas neurotípicas o controles. Y como obtuvimos muy buenos resultados y por ahí algunas publicaciones relevantes, pues queríamos como ponerle un poquito más de reto al modelo y verificar si efectivamente estaba funcionando correctamente, ¿no? Que siempre es como el miedo en la parte de minería de datos, es como el miedo realmente ya una vez que tienes buenos resultados, verificar que efectivamente no sobreajustaste por ahí algo o no le estás dando información de más a tu modelito. Yo estoy actualmente, esta investigación pues se hizo en el doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues igual quiero dar mención a mis asesores, al doctor Amurabi Gamboa Rosales y al doctor Carlos Eric Galván Tejada, que pues son las dos personas que han estado por ahí asesorándome en este trabajo y que pues aquí andamos, que es parte del equipo, ¿no? Nuevamente, pues muchas gracias al Seminario de Ingeniería de Software y sus aplicaciones y a la Facultad de Ciencias de la UNAM por tenerme por acá. Espero que sea de su agrado el tema. Como breve resumen, ya para introducirlos un poquito más al tema, el día de hoy vamos a estar platicando entonces de un modelo de clasificación y este modelo de clasificación lo que usa básicamente es una señal de actividad física que ha sido monitoreada aproximadamente por 13 días para personas que tienen un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, personas con diagnóstico de esquizofrenia y personas neurotípicas.
Estos conjuntos de datos pues contienen esta señal de actividad física, que más al ratito les daré más detalles de cómo se obtiene esa señal de actividad física. Y con esos datos pues se hace todo un proceso de minería de datos para obtener este modelito que nos ayude a clasificar o a identificar qué señal le corresponde pues a cada paciente, ¿no? O paciente o control. Paciente depresivo, paciente esquizofrénico o control. Los controles de aquí en adelante, pues los vamos a entender que son las personas neurotípicas o personas que no tienen un padecimiento psiquiátrico diagnosticado. En especial, estas personas fueron justo también mismos empleados del hospital donde se realizaron los experimentos, entonces, o bueno, la recolección de los datos. Entonces, nada más está ahí para que también lo tengan en cuenta. Primero les quiero platicar les voy a platicar muy poquito de una cienciometría que hicimos, como para que vean un poquito la pertinencia de la investigación y por qué nos estamos tomando, podría decir la molestia, pero por qué nos estamos tomando el interés en esta área. Nosotros hicimos este ejercicio de cienciometría buscando, bueno, la cienciometría de la bibliometría, primero, antes que nada, pues es un análisis cuantitativo que nos ayuda a analizar un poquito la producción científica que hay sobre un básicamente lo que haces es lanzar búsquedas en diferentes bases de datos. Nosotros utilizamos Scopus y Web of Science, que son ahí como dos basecitas de datos científicas importantes. Y nosotros buscamos estos conceptos, ¿no? Buscamos Machine Learning, inteligencia artificial o data mining combinado con salud mental, desórdenes o enfermedades mentales, psiquiatría y psicoterapia, con la idea de ver hacia dónde estaba yendo la investigación, si estábamos nosotros en el lugar correcto o si era momento de irnos hacia otro tipo de investigación. Y los resultados, la verdad es que fueron bastante favorables para nosotros, ¿no? Pero también interesantes para observando cómo ha ido la investigación. El artículo más antiguo que se encontró fue de 1985, ya no se refleja aquí en esta gráfica porque es solamente un artículo, pero desde 1985 este primer articulito sienta las bases para una psicoterapia utilizando análisis de lenguaje. Entonces, pues ya data no es algo tan nuevo, pero tampoco vamos a decir que es algo tan viejísimo, pero pues es algo que ya se lleva trabajando. De las cosas más importantes o más relevantes para nuestra investigación que podemos ver reflejado en esta gráfica, pues son los padecimientos con los que estamos trabajando nosotros, ¿no? Esquizofrenia y depresión, que son pues los únicos padecimientos que se enlistan junto con las otras con las técnicas de minería de datos o los mismos conceptos de minería de datos y machine learning. Entonces, pues al obtener estos resultados, la verdad es que nos dio bastante gusto porque quiere decir que vamos junto con el resto de la comunidad científica, o al menos lo que se encuentra en Scopus y Web of Science, como que ahí vamos encaminados también nosotros. Y también, pues, que toma relevancia mucho más el padecimiento de depresión. De hecho, aquí traigo también como la producción de artículos con estos dos padecimientos y pues depresión lleva la delantera por mucho. Y bueno, ya sabemos que la depresión de hecho es llamada la enfermedad del siglo, entonces no está por demás o no es algo como muy sorpresivo que nos salgan estos resultados. Sin embargo, pues es también interesante que el padecimiento de esquizofrenia pues también por ahí ha tomado bastante relevancia y han aumentado bastante los documentos publicados sobre dicho padecimiento. Y bueno, también cabe resaltar que en la última década es cuando más ha obtenido relevancia en estos temas. Ya no agregué los 21, 22 y 23 porque ya nos metía mucho ruido la parte de COVID. Entonces ya todo, de hecho, a partir de esos años, casi todo se enfocó a COVID. O a mucho de depresión también, pero combinado con la parte de COVID. También se me hizo interesante traerles esta gráfica, porque son las principales escuelas o países que más han investigado sobre estos temas de salud mental junto con minería de datos y bueno, también los principales autores. Y bueno, sobre todo la parte de los países con mayor investigación sobre el tema o con mayor artículos publicados sobre el tema, podría deberse mucho a la cantidad o al presupuesto que se destina para salud mental. Y ahí, por ejemplo, traigo el datito de México. México no invierte más o nunca ha invertido más del 2% de su presupuesto del Producto Interno Bruto a salud mental.
Y según la OMS, la OMS recomienda destinar de entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto de un país a ese presupuesto. Entonces, por ahí pues puede haber una señal evidente de por qué no estamos por aquí, ¿no? O sea, por qué no aparece. Y Estados Unidos, en contraste, que incluso también es el que más ha producido, pues es de los países que cumplen con estas normativas o con estas recomendaciones que da la OMS. Entonces, bueno, por ahí son como cosas importantes, relevantes que hay que tomar en cuenta para ponernos en contexto de la investigación. Otros datos por ahí importantes también estadísticos del contexto en el que nos encontramos, pues es que al menos el 28% de la población mundial padece desórdenes psiquiátricos. El top de enfermedades psiquiátricas, pues el número uno está la depresión. Y es grave o es alarmante porque la depresión pues es la principal, como el antecedente o el principal antecedente para la ideación suicida y posteriormente pues el suicidio. Cosas también relevantes o importantes que mencionar aquí es que, por ejemplo, para 2018 en México solamente se contaba con una estadística de 3.7 psiquiatras, ya especializados psiquiatras, por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues son alarmantes que respecto al mundo en general, pues tampoco estamos como muy atrás. A nivel mundial se estima que existen 13 trabajadores de salud mental. Aquí ya lo hacen global, no solamente psiquiatras. 13 trabajadores especializados en salud mental por cada 100,000 habitantes. Para 2020, esas son estadísticas de la OMS. Entonces, pues si nos ponemos un poquito a analizar estas cifras, pues está un poco mucho alarmante porque pues no se cuenta no se cuenta con los profesionales necesarios para atender estos padecimientos. También es importante mencionar, sobre todo aquí en México, pues la salud mental, como el primer acercamiento que tiene el paciente es con médicos generales, generalmente en sus clínicas, o generalmente también pasantes, pasa mucho, ¿no? Y pues eso recae en que generalmente no se tiene primero, un diagnóstico oportuno y un diagnóstico correcto. Entonces, por ejemplo, aquí Jessica en su investigación menciona que solamente entre el 5 y el 12% de los desórdenes psiquiátricos, solamente entre esos dos, entre 5 y 12, obtenemos el diagnóstico en su primer episodio psicótico. Entonces, esto es muy alarmante porque principalmente la detección y el tratamiento como precoz o rápido mejora muchísimo el pronóstico de la enfermedad. Háblese de depresión, háblese de esquizofrenia o háblese de cualquier otro trastorno psiquiátrico, es muy importante que se diagnostique pues oportunamente. Esto va a ayudar muchísimo sobre todo a la parte de discapacidad social, a que no tengan tantísima exclusión este tipo de pacientes. Nosotros, bueno, ahorita mi tema de investigación pues se enfoca principalmente en esquizofrenia y depresión. Ambos son padecimientos discapacitantes, que discapacitan a las personas. Depresión pues ya es una de las principales causas de discapacidad, sobre todo en países donde sí toman en cuenta esta, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es una de las principales causas de discapacidad laboral. Entonces, pues es muy alarmante. Y la parte de esquizofrenia, pues con mayor razón. La esquizofrenia es un padecimiento que se caracteriza por tener bueno, puede ser positivos o negativos, pero por vivir fuera de la realidad, por así decirlo. Entonces, pues es también altamente discapacitante. Si no se logra diagnosticar oportunamente, pues podemos tener muchas recaídas, podemos tener una discapacidad social cada vez más grande, podemos tener incluso apariciones de comorbilidades. Entonces, por eso la importancia de atender esto, ¿no? Y que los científicos nos enfoquemos en este tipo de temas. Y justo de eso, de que los científicos se han estado como los científicos de esta área, de área de ciencia de datos, de software, de computación, se han estado enfocando en estas cosas, pues nace la psiquiatría de precisión. La psiquiatría de precisión trata o pretende de combinar la tecnología, todo lo que tenemos ya como tecnología, pues con esta parte de psiquiatría, ¿no? De psiquiatría de psicología para hacer en el diagnóstico, para ofrecer diagnósticos oportunos y tratamientos también individualizados. Otra de las cosas también es que generalmente si se tiene un diagnóstico,
lo más probable es que le den al paciente pues un tratamiento genérico y se atiendan a los pacientes de manera genérica. Y conforme se han hecho cada vez más y más estudios, pues se ha comprobado que tanto esquizofrenia como depresión pues tienen distintos clasificaciones, tienen distintas ramificaciones y cada paciente debe tratarse pues cada vez de mejor manera y de manera individualizada. Entonces, por eso aquí les pongo esta foto de los wearables, de los dispositivos usables, que pues la idea es esa, ¿no? Llegar a eso, a que a que no solamente se haga investigación sobre el tema, sino que también buscar métodos menos invasivos para poder nosotros estar apoyando a este tipo de pacientes. Y dicho esto, les traigo dos de los trabajos más importantes en el área. Uno que es este de Hugo Schnack, que él hace no hace clasificación multiclase, hace clasificaciones binarias entre desorden bipolar, esquizofrenia, controles y desorden bipolar y controles y esquizofrenia. Lo interesante aquí es que lo hace con imagen de resonancia magnética. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos alguna idea de cómo se hace la imagen de resonancia magnética y es básicamente pues someterte a un estudio. En algunos autores lo mencionan no invasivo, pero la verdad es que en pacientes con desórdenes psiquiátricos, pues meterte a una camarita, a un cilindro por un tiempito genera bastante ansiedad, bastante estrés y puede producir a episodios psicóticos. Te puede llevar a esos extremos. Entonces, por eso les menciono como es lo que estamos buscando, ¿no? Hacer este tipo de investigaciones menos invasivas y que el paciente sea lo menos que él se dé cuenta que lo estás analizando, pues es lo mejor, ¿no? Lo ideal. Entonces, este grupo de investigadores logró, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta accuracies, que aquí son los accuracies crudos. Y el accuracy básicamente lo que te dice es qué tanto porcentaje de 0 a 1, qué tanto tu modelo clasifica correctamente tanto positivos como negativos. En este caso, pues los positivos, por ejemplo, serían esquizofrénicos, desorden bipolar o controles, ¿no? Y aquí pues el modelo que mejor funcionó o la clasificación que mejor funcionó fue controles contra esquizofrénicos con un 90% de accuracy. Y por ejemplo, la comparación entre ambos padecimientos solamente logró el 78% de accuracy. Es decir, de todo el conjunto de datos, solamente 78% se clasificaron correctamente. Eso es lo que nos quiere decir este datito y es el que nos importa para después comparar con nuestra investigación. También les quería mencionar este otro de Caroline Espinola. Ella hace ya igual, bueno, ella sí hace una clasificación multiclase y la hace detección de desorden depresivo, desorden bipolar, esquizofrenia y desorden de ansiedad generalizado. Y ella lo que hace, bueno, hace la clasificación multiclase con los 4 padecimientos y logra 75% de accuracy. Lo importante aquí es que ya lo hace con una señal de voz, ya lo hace con un discurso y entonces a partir de esa señal de voz, dígase en una entrevista o aquí les hacen un cuestionario y básicamente lo que hacen es guardar lo que ellos están contestando. Y entonces con esa señal de acústica de voz, pues hacen esta clasificación y logran el 75% de accuracy, que en temas médicos 75% de accuracy a lo mejor no es tan significativo, pero lo que está aquí, lo que es importante o lo que toma relevancia en este modelo de clasificación es que lo hace a través de la voz. Y nuevamente les repito, lo que estamos buscando es eso, es tener métodos mucho menos invasivos y que a través de este tipo de señales que el mismo cuerpo nos pueda estar proporcionando, pues alcanzar a tener estas asistencias en el diagnóstico. Entonces, bueno, ya adentrándome un poquito más en mi investigación, pues nuevamente les digo, yo como ingeniera de software me gustan un montón los procesos, siento que los procesos te ayudan mucho en general y pues me di a la tarea de, aunque no fue algo que como en el doctorado o en la maestría me mencionaran como tal, pues me di a la tarea de buscar metodologías para ciencia de datos. Y hay varias, entre ellas está KDD, que se basa un poquito en CRISP-DM, y son metodologías que pues te dan tal cual la receta
para que tú puedas hacer un proceso de minería de datos un poco más ordenado y más eficiente. Lo que a mí me gustó de KDD es que te permite mucha creatividad en el hecho, si nos vamos un poquito al ciclo de vida de software, pues no es como tal cascada, ¿no? O sea, este te permite un poco jugar con las diferentes etapas y poderte regresar de una etapa a otra, por eso trae como estas flechitas de acá abajo punteadas. Y pues también como la principal premisa o lo principal que promueve KDD es que el proceso de minería de datos no termina aquí, a pesar de que aquí ya te menciona como una meta que es el conocimiento, pues realmente siempre la idea es de este conocimiento que obtuviste, pues tener mayores inquietudes y más preguntas para volver a hacer nuevamente todo el proceso. Entonces, este proceso de minería de datos que va a concordar con otras metodologías, como los pasos o las etapas, sí concuerda mucho o se parece mucho a diferentes metodologías, pero les digo, KDD como te permite esa libertad, si lo asemejáramos o si lo traslapamos un poquito a software, esta sería como una metodología un poco más ágil que te permite como poderte mover o poder navegar entre las diferentes etapas. Entonces, inicia el proceso con la selección de datos, después se hace un preprocesamiento, una transformación de los datos, se hace el proceso de minería de datos y finalmente la interpretación o evaluación de los resultados. Y yo me voy a ir etapa por etapa para hacer como alusión a la metodología, etapa por etapa, qué fue lo que hice. Primero les voy a platicar de 2 experimentos, entonces nos vamos a ir etapa por etapa qué hice para cada uno de los experimentos y ya al final les enseño un último experimento que realizamos. Entonces, bueno, antes de comenzar la plática por ahí, les mencionaba que la parte de recolección de datos es yo creo que la más complicada en México. No sé si sea solo cosa de aquí de Zacatecas, este, pero sí es muy compleja. Entonces, Jacobsen, el doctor Jacobsen, Peter Jacobsen y el doctor Enrique García Ceja se dieron a la tarea de publicar estos 2 conjuntos de datos que pueden encontrar en el sitio Simula Open Datasets. Aquí en este sitio hay hay yo creo como unas 30 conjuntos de datos que están publicados justo para este tipo de experimentación, como para que tú produzcas ciencia a partir de ellos. Em, en ambos conjuntos de datos, pues se realizaron como con las mismas características para que pudieran ser utilizados juntos, aunque estaban publicados con un par de años de diferencia. Primero se publicó el conjunto de depresión. Ambos conjuntos están recabados, si mal no recuerdo, en Noruega, en un hospital escuela de Noruega. Y se tiene aproximadamente, les digo, 13 días por paciente monitoreado. El monitoreo se realizó con este reloj, que es el ActiWatch de Cambridge, es el modelo AW4. Este reloj tiene un actígrafo integrado, que es básicamente la función que hace un acelerómetro. Si ustedes han utilizado alguna aplicación como las de Adidas o este tipo de aplicaciones que te miden cuánta distancia hiciste y con qué intensidades hiciste, pues básicamente esa es la señal que te está obteniendo también este reloj. Em, la frecuencia de muestreo es 32 Hz y tiene una sensibilidad de 0.05 G. Entonces, básicamente lo que hace, no te guarda como tal una señal en crudo, sino más bien durante 1 minuto te saca el conteo de movimientos superiores a esta sensibilidad. Y entonces el número de conteos que hace por minuto pues es proporcional a como la intensidad que hubo de movimiento en ese momento. Se les colocó el reloj en la mano, en la muñeca derecha y aprox hay más o menos, les comento nuevamente 13 días, ¿no? Pero pacientes depresivos, pacientes esquizofrénicos y controles mismos les comentaba yo, enfermeros y doctores del hospital trajeron este reloj. Em, bueno, creo que de ahí es lo más relevante. Entonces, nada más para recapitular, tenemos conteos de movimientos por minuto. Entonces, básicamente lo que yo tengo al final es un conjuntito de datos donde viene minuto a minuto cuál fue la ponderación o el nivel de actividad de ese minuto, de dicho minuto. Ya de una vez que tenemos la selección de los datos, que pues fue básicamente comunicarnos con los investigadores y como ponernos de acuerdo en trabajar en esos datos, pues ahora sí ya comenzamos el proceso de minería de datos con KDD.
Y lo que sigue es el preprocesamiento de la señal de actividad. Cuando nosotros, ahorita que les estaba platicando más o menos cómo están nuestros conjuntos de datos, estas son las dimensiones con las que contamos. Los conjuntos de datos vienen tal cual un CSV por pacientito, y ya nosotros uniéndolos y quitando horas incompletas, porque de repente sí nos venían horas incompletas, estas son las dimensiones totales que tenemos. Entonces, la importancia del preprocesamiento, y que posiblemente es en el paso en el que más te tardes, es precisamente pues para hacer que estas matrices de datos nos den un poquito más de información o sean aptas para poder ya ahora sí alimentar un algoritmo de Machine Learning, en mi caso, ¿no? Que solamente utilicé algoritmos de Machine Learning. Entonces, originalmente pues tenemos poquitos más de 500,000 de datos o de ponderaciones de actividad de pacientes esquizofrénicos, similar de pacientes depresivos. Y, y la parte de controles, pues básicamente publicaron el mismo conjunto de datos para ambos, para el conjunto de Psychos y Depression. Y en la parte de controles, que tenemos 10 más controles que en comparación a esquizofrénicos y depresivos, pues tenemos un poquito más de datos. Que también hay, esa era otra de los cuestionamientos que yo me hacía de mi tesis anterior, de mi tesis de maestría, porque nosotros hicimos balanceo de clases para evitar errores en el momento de clasificación. Entonces poníamos un poquito más de pesos bueno, sí, de hecho lo trabajamos así con pesos y con Bootstrap, y le metimos más peso básicamente a las observaciones de los pacientes con un desorden psiquiátrico. Bueno, en ese entonces nada más era de los depresivos. Entonces yo quería volver a hacer el experimento primero con multiclase, porque nos liberaron este conjunto de datos, y otra ya sin hacer el balanceo de clases, porque por ahí, no sé, eso me generaba un poquito de ruido. Las tres columnas con las que contamos, pues es básicamente el timestamp, que te dice la hora y el día. Otra columna que te menciona nada más como la hora, para que tengas acceso más rápido al minuto exacto que está contando, y el conteo de actividad. Son básicamente las tres columnas que tengo de cada uno de los conjuntos. Precisamente por eso es importante hacer la parte de preprocesamiento, porque pues así como que si nosotros ploteamos la señal, bueno, aquí solamente estoy graficando un solo día, empezando de las 12 de la noche, pues como que esto sí hace un poco más de sentido, ¿no? Tener observaciones ya un poco más limitadas, entonces de ahí va un poquito el preprocesamiento. Aquí los principales cuestionamientos que se me hicieron cuando las primeras exposiciones que hice era que iba a ser muy fácil hacer la clasificación, porque los depresivos o pacientes con depresión, pues tienen mucho menos energía, ¿no? Era como la primera observación que se me hizo más por la parte médica. Y bueno, con este plot que les traigo aquí y que pueden ver en pantalla, pues podemos ver cómo no. Podemos ver cómo, por ejemplo, en la madrugada, acuérdense aquí el cero es las 12 de la mañana. Entonces, como esto, en lo que logras conciliar el sueño, pues realmente los depresivos, que son la parte naranja, la señal naranja contra los controles, pues está muy parecida, ¿no? Ya la parte esquizofrénica, pues sí, la parte de pacientes esquizofrénicos sí ya está un poco más bajita, pero ahorita vamos a ver también el por qué. Aquí, que es más o menos durante las horas de sueño profundo, pues están ahí muy similares, muy apegaditas al cero, ¿no? Que pues es normal. Y nuevamente, como a mediodía, vuelven a estar muy similares, incluso las de mismas pacientes esquizofrénicos, pues vuelven a estar ahí un poquito muy similares. Em, entonces, a pesar de que sí, efectivamente las señales muestran momentos como muy separados o muy diferentes, pues sí hay momentos en los que no tanto. Y también al ratito, bueno, no sé si traigo la gráfica, pero también es importante mencionar que en el conjunto de base de datos de depresivos, estamos trabajando también con personas con diagnóstico bipolar. O sea, tienen trastorno depresivo mayor, y dentro de ese trastorno, pues hay clasificación bipolar o unipolar. Y tengo ambos pacientes, unipolar y bipolar. Entonces también eso como afecta bastante a que las señales puedan parecerse un montón. Y pues no sé a qué resulta esto o a qué viene todo esto que les menciono, pues a que realmente no es algo tan trivial hacer un modelo para clasificarlos.
Entonces, lo primero que hicimos pues fue segmentar la señal para en lugar de tener como los 500,000 datos y el millón de datos, pues lo primero que se hace es segmentar dicha señal. ¿Qué es segmentar? Pues básicamente pasarle una ventana y hacer ventaneos y hacer cortes de la señal para pues tener más observaciones. Y lo primero que hicimos, les decía yo, voy a platicarles de dos experimentos primero. Entonces, el primer experimento es la segmentación por 24 horas, siguiendo la investigación que hizo el doctor Carlos Eric y Laura Zanella. Ellos dos hicieron también un modelo de clasificación para pacientes depresivos, pero utilizando como el día completo, ¿no? Para tratar de buscar ahí si el día completo era significativo o no. Y entonces ya las dimensiones de la matriz cambian. Ahora tenemos 359 observaciones de depresivos, 346 observaciones de esquizofrénicos y 670 observaciones de controles. Y cada observación pues cuenta con 1440 datos, que son básicamente cada conteo por minuto del día. Estos son el total de minutos del día y viene un conteo por minuto del nivel de actividad. La otra segmentación que hicimos una segmentación por hora y entonces ahora nuestras observaciones o nuestros renglones tienen 60 columnas. Y aparte de eso, aparte de hacer una segmentación por hora, si se fijan, me voy a regresar un poquito a esta gráfica, pues como dependiendo la actividad del día, como que cambia bastante, ¿no? O sea, noche, mañana, o sea, hasta mediodía, como la tardecita de cuando comes, todo eso, y luego ya antes de irte a dormir. Entonces yo, observando un poquito estas gráficas, que fue lo primerito que hice, y observando también sobre todo la literatura, y que según la literatura mencionan que muchas de las comorbilidades o de los padecimientos que aparecen junto con depresión y esquizofrenia son desórdenes del sueño. Pues dije, tal vez pudiera ser que solamente necesitamos monitorear a los pacientes durante la noche. Y solamente durante la noche podríamos alcanzar diagnósticos más eficientes. Lo cual también está un poco contradictorio viendo un poco la gráfica, ¿no? Porque en la gráfica, pues las tres señales se juntan en la noche, o sea, como que están ahí muy, muy, muy similares. Entonces, bueno, pero esa era mi inquietud y por eso hice esta otra segmentación. Entonces, aquí, además de hacer una segmentación por hora y tener ya observaciones solamente por hora, también hice como los agrupé o los subagrupé por noche, mañana, día y tarde, ¿no? Noche de las 12 de la mañana a las 6 de la mañana, mañana de las 6 de la mañana a mediodía, día de mediodía a las 6 de la tarde y tarde de las 6 de la tarde a las 12 de la mañana. También pues esta segmentación del día o etapas del día, pues también se sacó de la literatura. Y ya, bueno, en la parte de procesamiento, entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos limpieza, hicimos limpiecita, que realmente en mi caso no hubo tanta limpieza, simplemente eliminamos horas que no estuvieran completas, pues eso sí, esos datos se discriminaron. Y el otro preprocesamiento que hicimos, pues fue la segmentación de la señal y la subagrupación por etapa del día. Posterior a eso, como ya tenemos ahora sí nuestras dimensiones, nuestras nuevas dimensiones y nuestros nuevos conjuntos de datos, si así lo queremos ver, ahora sí lo metemos a la parte de transformación. Y en la parte de transformación, si se fijan hasta el momento, pues realmente no nos habíamos metido con la señal como tal, simplemente la habíamos ventaneado y reacomodado un poquito para darle una mejor forma a la matriz. En la parte de transformación, ahora sí, como su nombre lo dice, pues vamos a transformar un poquito dicha señal para que nos dé más información. Y bueno, ahora sí, ¿qué hacemos aquí? En la parte del día, que es el primer experimento, no hicimos extracción de características ni mucho menos. Pero en la parte de la segmentación de etapas del día, sí hicimos segmentación. Extracción de características. A este procesito se le llama extracción de características y también basándome en la literatura de los temas, pues hice solamente extracción de características estadísticas, simplemente momentos estadísticos de la señal. Y entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Todas estas características que ven aquí, que son básicamente momentos estadísticos, promedio, el total de señal, el máximo, el mínimo, la mediana, la desviación estándar, los deciles y los cuartiles, la kurtosis, la desviación, el promedio de la desviación absoluta, el promedio del error estándar, el skewness, la varianza y los valores únicos, todos estos los saqué hora por hora.
Entonces, teniendo cada subconjuntito, por ejemplo, de noche, hora por hora, obtuve todos estos datos estadísticos de cada una de las horas, de cada una de las señales de los pacientes. Y entonces, de hecho, también por eso cambia un poquito el título y no cambia como tal a identificación de personas con depresión o de depresivos, sino de episodios, porque estamos trabajando entonces con episodios, ahorita con episodios de 1 hora y los otros son episodios de día completo, el otro experimento. Entonces, bueno, aquí viene esta parte de extracción de características, que es como la primera partecita en la transformación, para entonces ya no tener, ya no tenemos tal cual ahí la señal cruda, o sea, los niveles de actividad, sino ahora ya de los 60 datos que teníamos, ahora se reducen todavía más a estos nada más. Otra cosa que también hicimos y que olvidé poner por aquí es que hicimos también una estandarización de los datos. Como nosotros tenemos datos numéricos que son ponderación de actividad, pues hacemos una estandarización con Z-score y así ya pues nuestro el cero se vuelve la media y ya podemos trabajar con datos un poquito pues transformados, pero que ya te van a dar mucha más información. Posteriormente a la extracción de características, hacemos una selección de dichas características, porque no, lo ideal, acuérdense que lo ideal es, y poniendo el ejemplo del reloj, es tener modelos mucho más eficientes, más rápidos y que requieran mucho menos datos. Entonces, en lugar de estar guardando el millón de datos, si a la hora se hace este preprocesamiento y ya obtenemos los momentos, digo, las características estadísticas estas, y posteriormente hacemos la selección y ya obtenemos mucho menos cantidad de datos que almacenar, pues la cosa se vuelve mucho más eficiente y podemos estar almacenando o monitoreando por mucho más tiempo a los pacientes. Entonces, la extracción de características se hace, son algoritmos también que ya por ahí existen, es una eliminación de características con validación cruzada y utilizando 5 subconjuntos, es decir que nosotros vamos dividiendo nuestros conjuntos de datos en esta ocasión en 5 y utilizando Random Forest, pues vamos haciendo la clasificación con el 30% de los datos para testing. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, supongamos que tenemos el 100% de nuestros datos, sacamos ese 30% para que nuestro algoritmo después se valide y con el 70% restante lo entrenamos. Es decir, le decimos, ahí te van todos estos datos y le decimos también a qué corresponden. Cada observación a qué corresponde, a depresivo, esquizofrénico o control. Y posteriormente en la parte de validación, que sería con esta rayadita, que es el 30% de nuestra base de datos, le mandamos solamente las observaciones y ya le decimos, ahora tú clasifícalas y dinos qué tanto clasificaste bien o no. Y bueno, en la parte de eliminación de características, pues agarra todas las características y va obteniendo los accuracies de cada clasificación. Y cada iteración va eliminando una característica. Si el accuracy, si la precisión de nuestra clasificación sube, entonces se queda eliminada la característica. Si baja, regresamos la característica. Entonces, la idea es, de todas las características que tenemos, pues ir discriminando cuáles nos afectan positivamente en nuestra clasificación y cuáles nos están afectando negativamente para sacarlas. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, pues lo que obtenemos son este tipo de gráficas y básicamente lo que nos dicen es, acá abajo tenemos todas nuestras características y de este lado, del lado del eje vertical o el eje Y, tenemos nuestra accuracy o bueno, en este caso utilicé accuracy. El accuracy nuevamente va de 0 a 1 y nos dice que también clasifica ambas clases o en este caso, no, en este caso sí son ambas clases porque solamente es clasificación binaria. Y entonces, de estas clasificaciones, primero tenemos, bueno, aquí son las proporciones con las cuales se entrenó. Se entrenan, les digo nuevamente, lo hemos estado trabajando 70-30, se entrena con el 70% de los datos y con 30% de los datos se hace la validación o el testing. Para cada una de las etapas del día, fuimos teniendo pues estas diferentes proporciones y finalmente obtuvimos estos últimos como subconjuntos de datos. Entonces, imagínense, de tener al inicio los 500,000 y 1,000,000 y otros 500,000 de datos, pues ahora ya solamente tenemos observaciones primero para la noche, observaciones de 5 características,
que son estas. Y así es básicamente cómo vamos nosotros reduciendo y cómo este preprocesamiento y transformación de los datos pues nos ayuda a tener como datos más compactos, pero también que te van a dar mucha más información y que va a ser mucho más fácil para el algoritmo hacer esa discriminación y hacer esa clasificación. Ya desde aquí nos da un indicio de que efectivamente por la noche vamos a obtener mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque ocupamos menos características. Entonces quiere decir que con menos características, con los datos de la noche, podemos obtener de todos modos buenos resultados, ¿no? O resultados similares al resto de los subconjuntos. Entonces, bueno, para seguir avanzando, ya una vez que pasamos la parte de preprocesamiento y de transformación, pues ahora sí nos vamos de lleno a la parte de minería de datos. Y en la parte de data mining o de minería de datos, pues echamos a andar diferentes algoritmos y tomamos en cuenta distintas métricas para nosotros validar dichos algoritmos. En mi caso, yo estoy utilizando estas métricas. La accuracy o la exactitud, que bueno, se puede traducir como exactitud, ya les he estado platicando un poquito de eso, pues nos va a decir que también realizó nuestras clasificaciones, tanto positivas como negativas, y va desde 0 a 1. Estas true positive, true negative, false positive y false negative, pues se utilizan mucho en la parte de medicina, biomedicina, y en la parte de clasificación, ¿no? Verdaderos positivos, pues son aquellos que tienen el diagnóstico y que se clasificaron correctamente con el diagnóstico. Los verdaderos negativos son aquellos que no tenían el diagnóstico y efectivamente se clasificaron como que no tienen el diagnóstico. Los falsos positivos son aquellos episodios, en mi caso, que no tenían padecimiento alguno, pero se les clasificó con padecimiento. Y los falsos negativos son aquellos que efectivamente tienen el padecimiento, pero se han clasificado negativos, que generalmente en medicina, sobre todo en padecimientos como cáncer o ese tipo de padecimientos, pues se enfocan muchísimo en estos, ¿no? En los falsos negativos. Es lo que se trata de disminuir, que haya menos falsos negativos. Entonces, bueno, también estoy utilizando precisión, que es básicamente del universo de positivos, cuáles fueron realmente evaluados positivos. La parte de RUICAL, que también se puede un poquito ahí traducir como exhaustividad, mide la proporción de verdaderos positivos en relación a los falsos negativos. El F1 score nos da un promedio de, bueno, como un promedio de ambos, o nos junta ambos la precisión la exhaustividad. Y yo agregué uno que generalmente no se utiliza mucho, pero que me lo recomendaron en una de las revistas donde publicamos, que es el coeficiente de correlación de Matthews. Y este coeficiente de correlación de Matthews nos da el performance desde -1 a 1 de nuestro modelo en total, ¿no? Tomando en cuenta todo, tomando en cuenta los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Pero sobre todo, esta métrica se usa mucho, bueno, yo ya después investigando, se usa mucho para clasificaciones multiclase, porque te da justo la correlación que hay entre una clase y otro y pues te da el performance de cómo de cómo está funcionando tu algoritmo. Este que va de -1 a 1, lo que hay que cuidar es que no esté cerca de 0, porque 0 nos va a significar aleatoriedad, que quiere decir que nuestro algoritmo está clasificando de manera aleatoria, no está discriminando ni está tomando decisiones realmente. Entonces, bueno, estas son las métricas que estuve tomando en cuenta para la investigación y que pues vamos a ocupar para, para analizar bien cuáles fueron los resultados. Entonces, nuevamente estamos hablando hasta ahorita de dos experimentos. Primero, con tomando el día. Aquí acuérdense, no estoy haciendo extracción de características ni selección de características, simplemente vamos a tomar el día completo y lo vamos a aventar así a nuestros algoritmos. Los algoritmos que elegimos, pues también están retomados de la literatura, de los que más han funcionado. Realmente Deep Learning hasta el momento no ha obtenido muy buenos resultados con este tipo de señales. Y bueno, yo que me he puesto un poquito a tratar de sacar algo con Deep Learning, en mi caso ha sido por la dificultad de hacer cosas en una dimensión. Em, los algoritmos sobre todo redes neuronales, pues hacer cosas en una dimensión
sí tienes que tomar un montón de cosas en cuenta para que no sobreajustes tus modelos o estés mandando cosas que no son. Entonces, siento que por ahí puede ir un poquito el por qué no hay tanto de deep learning. Pero bueno, en la parte de Machine Learning, de aprendizaje automático, pues tenemos principalmente estos algoritmos que son Random Forest, Decision Tree, Super Vector Machine, Gaussian Bayes y regresión logística, que son los que, según la literatura, e incluso los mismos científicos que han publicado los conjuntos de datos, recomiendan estos algoritmos. Aquí con el día completo hicimos clasificación binaria, no nos metimos, porque fue el primer ejercicio que hicimos, no nos metimos mucho a la parte de clasificación multiclase, también porque lo queríamos comparar con el primer artículo que les mencionaba, ¿no? De Schnack. Entonces, aquí pues los mejores resultados los obtuvimos con Random Forest y la mejor clasificación pues fue igual que la clasificación de Schnack, controles contra esquizofrénicos. La principal diferencia, pues, es aquella investigación lo están haciendo con imagen de resonancia magnética y nosotros lo estamos haciendo con señal de actividad física. Entonces, bueno, aquí estos fueron los resultados que mejor obtuvimos y el algoritmo que mejor funcionó. Y también esto ya nos dio las bases o la pauta como para ahora hacer la experimentación ya ahora sí multiclase y con la extracción de características que pues, les acabo de mencionar, ¿no? Aquí nuevamente, también cosas relevantes aquí, pues que fueron los cuantiles, los mínimos, los máximos y la mediana, como que los más relevantes fuera de lo que se pueda pensar, ¿no? A veces estamos ahí sacando momentos estadísticos súper complejos y bueno, acá en esta clasificación resultaron ser cuantiles los más significativos. Nosotros hicimos también pues se le llama tuneada la traducción a nuestro algoritmo y básicamente lo que hicimos fue con una función por ahí de la misma librería que se llama Grid Search. Tú le puedes meter ahí, pues, vectores, un montón de datos de posibles combinaciones de árboles, de posibles combinaciones de muestras por nodo, de todo lo que viene aquí, ¿no? De nodo por hoja, número máximo de nodos de hojas en un árbol, etcétera, etcétera. Y puedes meterle entonces diferentes valores y él hace este grid search, mismo hace como toda la combinación y se tarda ahí sus años, pero hace toda la combinación y te entrega los valores que mejor funcionan para tus datos. Entonces, bueno, nosotros hicimos eso y esta terminó siendo la mejor configuración que podemos obtener utilizando Random Forest con nuestros datos. Y nuevamente les menciono, pues no utilizamos bootstrapping. Ahorita no estamos balanceando clases ni estamos haciendo ahí nada que pudiera sobreajustar nuestro modelo. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Esta es una matriz de confusión y básicamente la matriz de confusión como se lee es la diagonal, son nuestros verdaderos positivos. Si recuerdan un poquito que eran verdaderos positivos, son aquellos diagnosticados correctamente. Nosotros tenemos el 0 como controles, el 1 como los depresivos y el 2 como los episodios esquizofrénicos. Entonces, si quisiéramos leer, por ejemplo, los controles, aquí en la noche nos está diciendo que con Random Forest se diagnosticaron correctamente 833 episodios. 8 controles fueron diagnosticados como depresivos y 6 controles fueron diagnosticados como esquizofrénicos. Así se lee las matrices de confusión. Mientras mantengamos nosotros nuestra diagonal con mayor colorcito, mejor está funcionando nuestro clasificador. Y pues comparando un poquito las diferentes etapas del día, pues evidentemente, aunque no es mucha la diferencia, de todos modos durante la noche tenemos mejor precisión en nuestra clasificación. Oh, aquí está. Y también solemos utilizar la curva ROC, que la curva ROC pues básicamente nos da el accuracy o el área bajo la curva de la precisión que tiene nuestro modelo. Y bueno, aquí tenemos nuevamente durante la noche pues el mejor resultado, con 98% de precisión. Contra lo que existe en la literatura hasta el momento, pues tenemos muy buena clasificación, ¿no? Casi por ahí perfecta, pudiéramos decir. Y también por eso, porque aquí en precisión y en las diferentes métricas que estamos utilizando sale bastante alto, también por eso mismo nos recomendaron utilizar también el coeficiente de correlación de Matthews, que de todos modos pues obtenemos muy buenos resultados.
Donde menos obtuvimos resultados fue durante la tarde, que fue como que es esta tarde, se puede decir, en la que estás laborando, que ahí también hay, son cosas que yo he concluido, pero realmente pues no están comprobadas realmente. Pero yo siento que aquí, sobre todo en la parte en este horario que es como más laboral, como la parte de controles, los relojes las tuvieron enfermeros y médicos, pues siento que por ahí pudiera estar un poco sesgada esa información de los controles, entonces se vuelve un poco más compleja ahí la clasificación. Pero durante la noche pues sigue siendo el mejor modelito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si nosotros le colocamos solamente durante la noche a nuestros pacientes el reloj, solamente con esa información pudiéramos ya estar obteniendo nosotros una asistencia en el diagnóstico pues bastante válida, ¿no? O al menos con 96% de validez según el coeficiente de correlación de Matthews. Ya esto me lo aventé un poquito ahí extra. Sí, me dio un poquito de curiosidad saber si un clasificador también pudiera identificar episodios bajo un tratamiento o no. Entonces, hay bastante información en los conjuntos de datos que puedes utilizar, pero sobre todo en la parte de esquizofrenia tenía yo también información sobre los tratamientos que tenían los pacientitos con esquizofrenia. Y me mencionaban tratamiento de clozapina, me puse a investigar un poquito sobre la clozapina y tiene bastantes efectos secundarios. Entonces, pues quería ver si había la posibilidad de que un clasificador pudiera reconocer ambas señales, ¿no? Y pudiera diferenciarlas. Este es un plot igual de 24 horas de pacientes con tratamiento de clozapina y pacientes tratamiento sin clozapina, los azules. Y aquí pues sí, las señales sí está como muy, muy distinta, ¿no? Aquí sí podemos ver muy, muy, muy distintas ambas señales. La clozapina, hasta donde mi entendimiento me limita y me deja saber, es un fármaco que intenta dar más actividad, más estimulación, más estimulación pues cerebral neuronal a los pacientes para que estén lo más parecidos a una persona control, a una persona sin desórdenes psiquiátricos. Pero pues les digo, tiene bastantes ahí consecuencias. Entonces, por eso a mí me interesaba hacer esta clasificación. Esta clasificación también la hice con las 1440 minutos del día, tal cual, así lo metí, y aquí hice selección de características con el principal objetivo de saber cuáles momentos del día son más significativos para poder identificar si tienen o no tienen un padecimiento. Y aquí salieron muchos datos durante, podríamos decir, la hora de comida. O sea, aquí de las 3 a las 4 horas, de las 2:30, ni de 2:30 como a las 4, ahí hay como muchos datos que se tomaron en cuenta y también antes de dormir, que es a las 11, cerca de las 11, cerca de las 12. Entonces ahí como esas fueron las características que seleccionaron o que fueron más relevantes o que más te aportan para que el algoritmo pueda hacer la clasificación correctamente. Teniendo ya estas características, pues lo hice nada más con estos tres algoritmos, regresión logística, random forest y super vector machine. Y aquí 0 pues es tratamiento sin clozapina, 1 es tratamiento clozapina y el que mejor funcionó pues fue el de regresión logística y que obtuvimos por ahí el 81% de precisión. Entonces, pues también pudiéramos por ahí hacer no solamente asistencia en el diagnóstico, sino también a ayudar o tratar. Ya lo que sigue aquí, por ejemplo, pues es ahora el tratamiento clozapina o los pacientitos con tratamiento, tal vez compararlos con controles para pues verificar si evidentemente está funcionando o no el tratamiento, ¿no? Que es lo que se busca, que tengan un comportamiento un poco más parecido a una persona sin desórdenes psiquiátricos o sin esquizofrenia. Entonces, bueno, ahí fue un experimento extra que me aventé de mi tesis, pero que también pues me dio mucha curiosidad saber si se podría. De trabajo futuro, pues toca ya lo siguiente y no me canso de decirlo y qué bueno que estoy aquí en un foro para decirlo nuevamente, va a ver si sale por ahí algún contacto. Lo que sigue es ya obtener bases de datos o conjuntos de datos mexicanas. Necesitamos saber si estos tipos de modelos, este tipo de trabajos funcionan con los pacientes depresivos y con pacientes de otros psiquiátricos de aquí de México, porque las condiciones de vida pues son muy distintas, ¿no? Hay un mundo de diferencia entre ambos países. Les repito, estos conjuntos de datos son de Noruega, entonces
pues sí es importante ya empezar a producir nosotros nuestros propios datos con los cuales podamos empezar a producir también conocimiento. Y pues evidentemente también hablando aprovechando este foro, pues ya hace falta también ya aterrizar estos modelos a aplicaciones ya funcionales, ¿no? Aplicaciones que tú puedas descargar y que tú puedas meter por ahí tu señal, o bien si no es directamente como público en general, pues ya a especialistas de la salud que pudieran hacer uso de estas herramientas para obtener una asistencia en el diagnóstico. Entonces, por ahí va un poquito enfocado el trabajo futuro. Ya trabajo un poco más lejano, más a futuro, pues ya es que, por ejemplo, las mismas textiles que nosotros estamos utilizando, pues ya puedan empezar a predecir que vas a tener algún episodio o algún, por ejemplo, hablando de depresivos bipolares, pues que no vayan a tener por ahí un desorden o un episodio bipolar. Por lo pronto, pues es todo. Ahora sí supongo yo, abrimos a preguntas o dudas que tengan por ahí. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Julieta. Creo que estuvo súper interesante. Bueno, al menos a mí me pareció muy interesante. Muchas felicidades. Digo, la realidad es que creo que el trabajo está padrísimo. Este, muchas cosas que me vienen a mí a la mente al respecto de esto y ya iré platicando, pero quisiera dar pie a si alguien tiene preguntas. Voy a empezar con una que hizo David Tobías Alanís por chat porque se tuvo que ir, pero pues dice que cuando salga la grabación, pues la ve la respuesta, ¿no? Entonces dice... buenas noches, gracias por la presentación. Interesante tema. Mi pregunta es, Random Forest, parámetros con Grid Search, ¿cuánto tiempo tardó todo ese proceso de ajuste de parámetros? Y bueno, ya después nos dice que pregunta porque se tiene que ir, ¿no? Entonces me mandó esa pregunta. No sé si pudieras responder. Sí, claro. Sí se tarda un montón, ¿eh? Metí 5 valores distintos, 5 combinaciones de valores distintos en cada uno de los parámetros que tiene Random Forest. Y mi compu estuvo trabajando aproximadamente 18 horas en eso. Entonces, y pues tengo una compu, bueno, en aquel entonces no era esta. Tenía un i7 de séptima generación, creo. Entonces, sí se requiere un poquito de galleta ahí de los procesadores y tiempo. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí ya quedará grabada la pregunta. No sé si alguien más de los que nos está oyendo quiere abrir su micrófono y tienen preguntas, tienen dudas. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta a la maestra Julieta? ¿No? Bueno, Ujú. yo voy, sí. Adelante, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julieta. Buenas noches. Julieta, ¿habrá algún estudio, alguna recopilación de datos de gente esquizofrénica o de depresión donde se tenga la medición electrodérmica de algunos puntos de la piel? ¿Existe este tipo de información? Em, Mira, yo por eso les mencionaba lo de las telas, lo de los textiles. Yo no he visto de depresión y de esquizofrenia como tal, pero justo el año pasado estuve trabajando en la UABC, en Mexicali, Sí. junto con los doctores de ahí de computación, y ellos están trabajando Asperger. Al parecer ahí en esa universidad hay bastantes alumnos con Asperger y ellos sí están trabajando la reacción, electrodérmica, justo lo que tú mencionas, Ah, ok. de estos pacientitos bajo estímulos. Sí, ok. ¿Podrías poner después tus datos para contactarte y después si me Claro, puedes dar esa información? claro que sí. Sí, Ahorita los voy poniendo por aquí. sí, gracias, Julieta. Pues nada. Muy bien, gracias, Joaquín. ¿Alguien más? No sé si alguien más tiene otro comentario, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante, Julieta, como te decía. Eh, yo quería preguntarte, bueno, primero quería decirte, a mí, yo me dedico a temas de métricas y hay mucha gente que dice
que no debemos de medir. De hecho, recientemente salió una publicación de McKinsey que decía que la productividad de los desarrolladores no se debería de medir, o bueno, que sí se podía medir y entonces generó mucho revuelo en LinkedIn, ¿no? Porque hay muchos que no dicen que no se quiere, que no se debe de medir y que no se puede, porque el argumento es que hay muchas características que están relacionadas. Yo soy de la idea de que hay que medir lo que se tiene y con base en eso ver qué funciona, ¿no? Y seguramente nunca vamos a poder medir todo, pero creo Ujú, que con lo que se tiene debemos de poder empezar a hacer algo y creo que esto es un elemento, ¿no? Importante porque creo que con estas cosas que se tienen, con esos datos que se tenían o se tuvieron y que se recolectaron, se pudo hacer. Ahora, actualmente nosotros estamos trabajando en una aplicación que recolecta el esfuerzo de las personas, el esfuerzo de trabajo de las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? El tiempo que están trabajando las personas. Entonces tenemos datos pues, por segundo, ¿no? O sea, de todo lo que hacen y obviamente, pues en qué tarea o en qué fase de etapa o actividad de desarrollo, ¿no? Del proyecto. Me vino a la mente mucho de esto que dices, pues a lo mejor se podría hacer clasificaciones interesantes. Ahí el tema es que pues no sabemos. O sea, no me interesa saber si están enfermos, ¿no? Ya sé que ujú, todos los desarrolladores, pues de entrada han de estar enfermos, pero me interesa saber, a lo mejor el patrón es alguien que me interesa cómo trabaja, ¿no? Porque está obteniendo una buena productividad. Y entonces ver qué tan cercano, qué tan alejados están a eso con base en las características, porque esas características, vamos, no sé si pudieran representar o generarse recomendaciones, ¿no? De forma general, porque ya sé que eso es la pregunta que te voy a hacer es complicada responderla así, pero ¿crees que habría posibilidad o te interesaría ver si podemos hacer un análisis, saber qué datos hay y ver qué se puede obtener? La realidad es que esa es un área que ahorita está abierta porque vamos a tener datos. Ahorita la herramienta se está probando, sí se tienen datos, sí se recolecta una gran cantidad de datos, pero justamente el tema que se está trabajando es qué hacemos con esos datos, ¿no? ujú, Porque pues están los datos, pero por eso cuando vi el KDD dije, pues necesito descubrir qué significan, porque los datos ahí están, pero no sí. sabemos qué significan, ¿no? Y creo que se va a haber un tema interesante ahí. Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que ahorita que decías que si se pudiera generar algún tema de interés o de contacto para esto, ¿crees que pudiera haber posibilidad de que platiquemos para ver qué se puede hacer con esos datos? Sí, claro que sí, Francisco. Nada más, pues estoy trabajando, o sea, meterme leyendo, ahorita, no creo, No, pero no, no, claro. cuando me titule, en cuanto me titule, que tiene que ser el próximo mes, sí, ya adelante, yo muy interesada. Se hacen muchos, acá estamos trabajando mucho con ese tipo de cosas. También hay otro doctor que trabaja, por ejemplo, en infantes. Y a través de su actividad física también, están tratando de identificar si está jugando, si está llorando, si ya pasó algún accidente, cosas por el estilo. Entonces sí, 100% se puede sacar algo interesante por ahí. Este, sí, estaría bastante interesante. También, no sé, si están en el proceso de recabar los datos, las bitácoras son bien importantes. Que Sí, sí, lo, sí. de las personas que estén recabando datos, que vayan apuntando sus bitácoras. No, no, lo hacemos automático. Creo que esa es la parte interesante, ¿no? Ah, ok, Porque ok. ahorita que comentabas, a mí se me ocurría en tu gráfico que pusiste de la tarde y la mañana y todo eso, Ujú. eh, justo en ese, no en ¿Este? el en ese, Ajá. lo que yo vi es que, por ejemplo, nosotros podemos obtener datos en el tiempo de trabajo. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Y ¿Dónde están entonces, los más productivos? ajá, bueno, Ok. dónde sí están trabajando, ¿no? Y ver si Ok. existe una relación con eso, ¿no? Digo, el Ah, único tema es que todos estos datos ya pasaron y no se recolectaron, pero tendríamos que saber quién es depresivo, quién es nada, y ver cómo están trabajando, ¿no? Digo, también pudiera ser. Pero bueno, está bien, me parece interesante. Si quieres, en un mes vamos a ver qué datos tenemos. muy bien, Pues perfecto. ya después que te titules, que seguro estoy que sí lo vas a lograr, Sí. pues platicamos en eso. Sí, Muy claro que bien. sí. Muchas gracias, No, Francisco. pues muchísimas felicidades, está muy padre. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta
felicitación, lo que sea, ¿no? Joaquín, ya, Joaquín, pensé que levantó la mano, pero no, te está aplaudiendo. Muy Alejandro, bien. creo que abrió tu micrófono. A ver, Alejandro. Adelante, Alejandro. Mm. Ay, disculpen, es que acabo de darme cuenta que el micrófono. Pues no, yo no tengo ninguna pregunta, solo quería felicitarla por su trabajo tan espléndido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Sí, la realidad es que yo me uno a esas felicitaciones, ¿eh? De verdad, creo que está bastante interesante. Bueno, pues le damos las gracias a la maestra Julieta. Voy a compartir la, la, la presentación para pues, entregar simbólicamente el diploma de la maestra, entregarle su diploma y hacer los avisos para la siguiente plática, ¿no? Entonces, este, la siguiente plática va a ser este mismo mes, como les dije, nos atrasamos en hacerla la semana anterior, la semana pasada, pero pues, ahí se me complicó la logística, les ofrezco una disculpa, pero la intención es hacerla en 3 semanas, 26 de septiembre del 2023, perdónenme, y el título va a ser Evaluación y mejora de la madurez de la gestión de proyectos de ingeniería basada en el análisis de trazas informáticas. Esta la está o la va a dar el doctor Javier Ortiz Hernández. Entonces, pues bueno, creo que también es un tema de ingeniería de software que resulta interesante, como dijo Julieta, para muchos de nosotros que estamos metidos en ese tema. Entonces, los esperamos en un mes, seguramente les llegará por ahí la invitación. No quisiera yo hacerle tantos mensajes para las invitaciones, pero pues creo que es la única manera, ¿no? O sea, realmente es complicado, ni modo que mandar a si mando un mensaje con todas las fechas en enero, pues seguramente nadie iría. Entonces hay que estarles recordando cuándo va a ser. Espero no generar incomodidad ahí, pero pues la intención es que podamos reunirnos, aunque sea un poco, y avanzar en estos temas, ¿no? También les recuerdo, ahorita me faltan las últimas dos presentaciones y me faltan porque pues necesito acomodar la parte visual. Si se fijan ahí, como que se trabajó en la parte visual y estas últimas dos no he podido hacerlo. Entonces voy a ver si se termina esa parte para ya subir los videos. Y la realidad es que sí están teniendo un poco de tracción, o sea, sí hay visitas que los hacen y pues yo les recomendaría. De hecho, hay varios de ellos que dentro de mis clases yo los he usado, ¿no? O sea, como referencia para proyectos, para cualquier cosa, se los damos a los muchachos. Entonces, pues bueno, ahí en el canal están los videos disponibles. Y pues bueno, este es el reconocimiento para la maestra Julieta Rodríguez, que en breve te lo hago llegar. Solamente me falta la firma de la coordinadora del Consejo Departamental de Matemáticas de la facultad y te lo hago llegar porque pues, ya sabemos que temas de evidencias de esto pues siempre sirven para el SNI, para lo que sea, ¿no? Entonces, con gusto te lo hago llegar y la verdad te reitero mi felicitación. Creo que estuvo padrísima. A mí me deja muy, muy contento el que realmente se use un enfoque cuantitativo, ¿no? Porque hoy nos llenan los enfoques cualitativos y yo no soy muy partidario de eso. O sea, sí creo que los datos tienen algo que decirnos, sobre todo cuando los datos son recolectados de una manera eh, precisa o confiable, ¿no? Entonces, pues buenísimo, yo te felicito y te agradezco que hayas participado con nosotros. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y espero verlos para el siguiente tema, ¿no? En unas 3 semanas. Hasta luego, buenas noches.